Perfecto, Roberto y Félix, iniciamos la sesión. Excelente, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Félix, Roberto, muchas gracias por esta capacitación que nos van a dar el día de hoy. Para los que son nuevos, les quiero presentar la red de asociaciones y cooperativas empresariales. Es un grupo en el que 3.500 organizaciones de la sociedad civil como parte de la red, como 120 empresas responsables, agencias sociales, entidades de gobierno. Lo que hacemos a través de la plataforma de la red es capacitar organizaciones y fortalecerlas institucionalmente para que puedan cumplir con sus proyectos de la mano de la red. Una vez que se inscriben en la plataforma redasociaciones.com, ahorita se los vamos a poner el nombre de la plataforma en el chat, ustedes se inscriben ahí, ponen todo su perfil. Una vez que se dan de alta, pueden acceder a las convocatorias que estas fundaciones empresariales o empresas socialmente responsables comparten. Pueden solicitar asesoría legal gratuita para su organización. Pueden acceder a todas las capacidades, todas las que hemos dado anteriormente, y pueden acceder a estas de forma gratuita. Nosotros tenemos toda esta red de agencias sociales y de aliados estratégicos que nos ayudan de forma pro bono a dar estas capacitaciones. Por eso el día de hoy, Roberto Carballo y Félix nos van a apoyar dando elaboración de proyectos productivos para el 2021, así como nos han apoyado con muchísimos talleres y sobre todo la cátedra de medición de impacto, que realmente esperemos que les sirvan mucho y que puedan obtener todos los conocimientos que necesitan a través de estos expertos y maravillosos ponentes. Muchas gracias, Roberto y Félix. Roberto, muchas felicidades, feliz cumpleaños, te la pasas muy bien en las Gracias. clases aquí en línea y luego ya festejes, así que Montserrat Ovalle y Rocío Chavira también se encargan en la red de asociaciones. Rocío se encarga de todas las preguntas que existen a través de Facebook, las va a estar poniendo también al igual que Monse, también va a coordinar el webinar. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través para que Roberto las vaya también contestando en el momento o al final. Y el Monse ahorita les va a dar algunas instrucciones para continuar el webinar y después ya daremos inicio. Muchísimas gracias, Roberto y Félix. Gracias. Gracias, Jessy. Buenos días a todos. Únicamente les comentamos rápido, como al inicio de la sesión, que por favor nos apoyen manteniendo sus micrófonos desactivados para evitar interrupciones a nuestros ponentes y para que tengan una mejor conexión y transmisión del webinar, que nos ayuden también a desactivar la función de su video. Para hacer esto tienen que pasar el cursor por su pantalla y de los iconos que les aparecen en pantalla, tanto el micrófono como la cámara tienen que aparecer en rojo para mantener ambas funciones desactivadas. Y por mi parte sería todo. Bienvenidos, Roberto, Félix. Feliz cumpleaños, Roberto, y adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jess, muchas gracias Rocío, muchas gracias Monse. Es un gusto de nueva cuenta estar con todos ustedes para platicarles, en este caso, de proyectos productivos, cómo elaborarlos, qué son los puntos clave, cuáles son los requisitos más importantes para conocer, y no solamente conocer, identificar que un proyecto productivo pueda ser exitoso, sobre todo en estos tiempos nuevos, tiempos de cambio, tiempos de incertidumbre en los cuales hemos visto que pues tenemos que encontrar diferentes formas en específico, por ejemplo, para las fundaciones, formas de fondeo, o para aquellas personas que estén trabajando en organizaciones sociales que también estén tratando de generar nuevos proyectos productivos, o al mismo tiempo evaluarlos para saber si tienen pues esa resiliencia a futuro. Muchos de ustedes ya nos conocen, han visto muchos de nuestros talleres. Quien no nos conoce, bueno, les cuento brevemente que Terraética es una consultoría que trabaja precisamente en temas financieros y temas de medición de impacto para la sustentabilidad y para la conservación ambiental. Junto con Jessica, junto con la red de asociaciones, hemos fundado la cátedra de medición de impacto, a la cual están invitados todos ustedes. Me parece que más bien la próxima sesión será en 2 semanas, y de ahí en 2 semanas en adelante. Es una sesión permanente en la cual hablamos de todos
instrumentos necesarios para medir tu impacto, sea de una organización, sea de un gobierno o sea de alguna empresa. En este caso también, así como es importante medir el impacto en términos de impacto social, impacto ambiental, es importante evaluar y conocer, digamos, el intríngulis de todo lo que sucede en un proyecto productivo, pero para conocer qué es lo que se necesita en un proyecto productivo, también se necesita conocimiento sectorial. En este caso, les presento al doctor Félix Carballo, quien es mi padre, quien ha estado trabajando más de 40 años en el sector agrofinanciero, tiene años de experiencia en FIRA, años de experiencia en FOSIR, además ha sido docente por yo creo que más de la mitad de su vida en instituciones como el ITAM, en instituciones como el Politécnico, en Chapingo, en el TEC de Monterrey, etcétera. Así que con la sesión de hoy concluimos una primera instancia que dimos hace 2 semanas acerca de la realidad del sector agro en México en estos días a partir del COVID, de los cambios que han sucedido y precisamente con todos estos datos lo que decidimos era que se debía complementar con las instrucciones de generar un proyecto productivo aún en estos tiempos de incertidumbre. Sin más, le cedo la palabra al doctor Félix Carballo. Les agradezco mucho su participación. Yo estaré presente durante toda la sesión para algunas preguntas. Si quieren, con mucho gusto en el chat las podemos compartir. El material, la presentación ya está disponible en nuestra página web, en terraetica.com/materiales. Lo voy a poner ahorita mismo en el chat, ya la pueden descargar. Y además también los invitamos a conocer nuestras diferentes herramientas, todas son gratuitas. Por ejemplo, si quieren conocer qué tan resiliente es su organización, pueden hacer un diagnóstico absolutamente gratuito e inmediato. Si quieren conocer acerca de su proyecto productivo, qué tan fuerte, qué tan futurible es, también lo pueden hacer, es absolutamente gratuito a través de una plataforma llamada Prometeo Sustentable. Todas las plataformas y todas las herramientas, repito, están en la página web, ahora mismo se las doy y pues muchas gracias. Vemos que hay un público muy internacional, vemos gente desde Sao Paulo, vemos gente desde Colombia y esperamos que les sea de mucho agrado esta sesión. Muchas gracias y te cedo la palabra, papá. Muchas gracias, pues muy buenos días y desde luego es un placer estar aquí, platicar con ustedes. Pues hay personas que nos han estado acompañando en pláticas anteriores, hay personas nuevas, hay material que ya hemos revisado, lo estamos revisitando en forma muy rápida, pero efectivamente la idea es presentarles a ustedes lo que ya estamos llamando reinventando la elaboración de proyectos productivos. Y la reinvención viene pues por las razones obvias de los cambios que estamos experimentando. Y déjenme comenzar presentándoles a ustedes, esto lo cito siempre, pero me parece muy válido. Esta cita es de Plinio el Viejo, lo único cierto es lo incierto, lo dijo hace cerca de 2000 años, y pues Heráclito de Feso, todavía en un tiempo anterior, mencionó que lo único que no cambia es el cambio. Y si estos comentarios han sido válidos durante muchos siglos, definitivamente en este momento son más que válidos, ¿verdad? Estamos viviendo incertidumbre, estamos viviendo cambio y son elementos propios, obviamente, porque esto está expresado en la esencia misma de la naturaleza y del hombre. Esto simplemente es para dar una idea de por qué tenemos que estar cambiando constantemente y no podemos utilizar los viejos instrumentos para las nuevas situaciones. Este es un poco el propósito de esta plática. Pensamos que la reinvención del proceso de elaboración y evaluación de proyectos, pues lo estamos resumiendo en 2 etapas. Una, que es a mediano plazo, ¿verdad? Que es el 4º trimestre de este año, donde ya tenemos que, pues, prácticamente reformular, replantear, establecer nuevas metodologías, nuevos enfoques, pero al mismo tiempo mantener la esencia, ¿verdad?, de lo que es el proceso de elaboración y evaluación de proyectos, porque en realidad, bueno, la esencia está ahí, lo que es, ¿verdad? Bueno, la existencia está tomando diferentes formas,
de acuerdo a las condiciones que vivimos. Y la reinvención, pues es una visión de largo plazo, sin lugar a dudas, porque lo que tenemos que colocar es la elaboración o diseño, elaboración de proyectos en un nuevo contexto de lo que estamos viviendo. Aquí, permítanme ustedes, medio le robé a Porter su idea. Recuerdan, Porter es un gran teórico de la competitividad. Él hizo estudios donde comenzaba con empresas, luego fue a regiones y terminó la competitividad entre naciones. Y mucha gente piensa que su diamante, que esa es su teoría, se refería a un diamante de una piedra preciosa. No, no, era un diamante de béisbol. Y en lo que él pone en su diamante, pues son las etapas, son los pasos que hay que tener para llevar a cabo una competitividad, un nivel de competitividad válido. En este caso, pues yo lo estoy aplicando a la ruta de una reinvención exitosa y digamos que todo parte de una oportunidad. Ahorita vamos a platicar cómo se enmarca esa oportunidad de un proyecto, cómo surge un proyecto, cuáles son el entorno en que se da el proyecto, perdón, cómo se da ese entorno y bueno, la oportunidad pues nos lanza, ¿verdad? Una recta o nos lanza una curva y nos dice, aquí estoy, está la oportunidad, ¿te ponchas o das de hit? Y bueno, entonces el emprendedor, la organización, el empresario, la fundación, en fin, la entidad que vaya a tomar esta oportunidad, pues tratará de anotar una carrera, pero la carrera no se da llegando tan rápidamente, sino que hay que ir por pasos. Y la primera parte, el primer paso para llegar a primera base, ¿verdad? Es la propuesta de valor. Porque la propuesta de valor no es otra cosa más que en qué sentido mi proyecto es diferente de todos los demás. Este es el concepto fundamental. ¿Qué estoy aportando yo que los demás no aportan? Y por lo tanto, ¿por qué me van a preferir? Corresponde a una situación objetiva, corresponde a lo que se quiere el mercado. Vamos a abundar un poquito en eso, pero esencialmente la idea es que esa primera etapa, pues es una etapa fundamental, porque ahí es donde se define, donde se establece en primera instancia qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, cuál es nuestra propuesta de valor, esencialmente. Bueno, ya estamos en primera base, estamos esperando pues algo que nos permita avanzar a segunda base. Y segunda base es el mercado, porque pues hay que entender que esa propuesta de valor no se va a dar en el vacío, se va a dar en un contexto de un mercado, en condiciones, y un mercado en un sentido más amplio. No puede ser un mercado local, un mercado internacional, puede ser todo el mundo, o puede ser un mercado de intangibles. No necesariamente es un mercado de bienes físicos, son servicios, hay intangibles que también están en este, entre comillas, mercado, pero que esencialmente representa el espacio donde esta propuesta de valor que estamos proponiendo se va a concretizar, se va a cristalizar. Bueno, ya estamos en segunda base, ya estamos muy cerca de anotar la carrera y esperamos que pues el esfuerzo que hagamos nos lleve a la tercera base, que es cubrir la tecnología. Porque una cosa es lo que queremos hacer, otra cosa es dónde lo vamos a hacer, bajo qué condiciones, y otra cosa es cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y cómo lo vamos a hacer se expresa fundamentalmente en un sentido muy amplio como la tecnología. Pocos elementos son tan dinámicos, son tan cambiantes como la tecnología. Pero la tecnología es crítica porque debe ser congruente con nuestra propuesta de valor y obviamente con el mercado. Este concepto de tecnología pues es crítico, es muy importante y nos acerca, si es que tenemos la tecnología correcta, nos acerca pues a anotar la carrera. Y terminamos con un concepto de evaluación y fondeo. Desde luego hay otras partes importantes como son la administración, la gestión de todo el proyecto, pero al final nosotros tenemos que vender nuestro proyecto, porque, bueno, si algo un servidor ha aprendido en los 50 años que he pasado
pasar en el sector financiero, es que no importa qué tan bueno sea un negocio en el sentido de una buena propuesta de valor, un buen análisis de mercado, una selección óptima de tecnología, pues si no se vende y si no se fondea y si no hay recursos para que suceda, pues es como si no existiera. Ahí es, digamos, es la prueba de ácido, es el momento final cuando alguien, una entidad, o ustedes mismos, pero apoyados, pues deciden que el proyecto es viable, que el proyecto se puede llevar a cabo y además de que es viable, es rentable, en un sentido que ahorita vamos a profundizar porque eso ha cambiado en una forma muy importante en los últimos años y más ahora en la coyuntura que vivimos. Entonces, la idea de la propuesta de valor, el mercado, la tecnología y la evaluación y fondeo son grandes etapas que hay que cubrir y el saltarnos una etapa, pues, o nos ponen out o simplemente nunca llegamos a anotar la carrera que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, pues simplemente, lo repito en forma muy sencilla, ¿verdad? Nos lanzan la pichada, ¿verdad? Una curva muy difícil, pero nosotros vamos a batearla. Una rolita nos lleva a la propuesta de valor, luego hay un hit ahí entre el shortstop y la segunda base y nos permite a través del mercado llegar a la segunda base y finalmente por ahí un sacrificio nos permite ir a la tercera base y finalmente hay un home run que bueno, limpia todo lo demás y llegamos a home. Entonces, esta es una forma muy, entiendo, trato de ser muy visual para ver las partes que componen, las partes fundamentales que componen la ruta de una inversión, de una reinvención exitosa. O sea, la reinvención precisamente se va a dar en cada uno de estos elementos. Estos elementos va a obedecer a diferentes situaciones porque esto está cambiando. Y déjame entrar un poquito más de lleno en de dónde surge la oportunidad para elaborar o para imaginar o diseñar un proyecto productivo. Un proyecto productivo es un proyecto que está orientado a la producción de bienes y servicios. Es un proyecto que tiene un fin muy claro y repito, estamos hablando en un sentido muy amplio, bienes y servicios, muchos servicios, hay bienes y servicios tangibles y no tangibles, pero tan valiosos unos como otros, dependiendo de la circunstancia en que se generen. Entonces, aquí estamos planteando que son digamos, dos conexiones. Una se da en un entorno internacional y macroeconómico, y dos, hay condiciones microeconómicas de los bienes y servicios. Este tema lo exploramos en algunas de las reuniones o de las sesiones anteriores, pero vamos a tratar ahora de ajustarlo precisamente a la idea de cómo la oportunidad se puede concretizar y podemos anotar una carrera. Entonces, vamos a comenzar con el entorno internacional y macroeconómico. Y para ser más precisos, vamos a comenzar con el entorno internacional. ¿Cuál es el entorno internacional? Bueno, el entorno internacional se ha modificado y aquí lo que estamos, digamos, el trabajo fue buscarles algunas de las tendencias, muchas de las cuales ya hemos platicado, pero que dan el marco de hacia dónde se está dirigiendo, debe dirigirse nuestra propuesta de valor. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Bueno, una idea obvia es que pues, nos hace diferentes porque estamos congruentes con lo que se está pidiendo, ¿verdad? Pero esa diferencia no es tan fácil detectarla, no está a la vista necesariamente, y hay que hacer siempre un seguimiento de cómo se van moviendo los mercados, cómo van cambiando. Déjame comenzar con una de las consultoras que ha trabajado este tema y que nos dice que está cambiando. La consultora internacional dice que está cambiando la conexión entre los consumidores. Los consumidores utilizan dispositivos conectados a Internet para experimentar e interactuar con el contenido y servicios de acceso. Bueno, esta es una verdad del tamaño del mundo y pues simplemente lo que estamos haciendo es la mejor prueba de que esto es cierto. Pero cada vez se profundiza más, cada vez toma diferentes formas, ¿verdad? Y cada vez, a medida que se va desescalando, digamos, el confinamiento,
se van buscando nuevas formas para que esta conexión de consumidores que se hace a través de esta digitalización tome formas diferentes. No estamos regresando a lo anterior, no es así. Estamos ya de una vez cambiando y conectando y mezclando esas dos situaciones. Otro aspecto que ha cambiado mucho es la realización, la idea de que, bueno, debe darse dentro de un contexto de una vida ética. El concepto de ética, pues desde Aristóteles, ¿verdad? De ética a su hijo Nicomaco y se va desarrollando, pero a mí en particular me gustó mucho la definición de Immanuel Kant, le habla de su imperativo categórico. Mando obrar según una máxima tal que quien la observe pueda desear que se convierta en ley universal. O sea, yo voy a hacer algo que creo que es válido para que observen toda la humanidad. Y independientemente de la interpretación muy concreta, todos tenemos una idea intuitiva del concepto de una vida ética y entre los consumidores, las empresas y las organizaciones se presta más atención al comportamiento ético. Tiene muchas expresiones, algunos vamos a hablar algunas de ellas. Mayor transparencia, es decir, la verdad, etc. Otra gran macrotendencia que se está dando es la vida saludable. Los hábitos de vida saludables dentro y fuera del hogar se están convirtiendo en una forma de vida más normal. Queremos ser más holísticos. Hemos entendido que mucho, o pensamos que mucho, o pienso que mucho de lo que está pasando, pues es un tema de agresión a la naturaleza y que entonces tenemos que responder con una vida más sana, más natural, más de acuerdo a lo que representa la naturaleza como tal. Yo recuerdo cuando entré en Chapingo, la anécdota la comento porque pienso que es muy expresiva. Cuando entrábamos a la escuela, yo soy agrónomo de origen, entonces nos llevaban a todos los compañeros ahí, íbamos ahí caminados como soldaditos, y nos enseñaban un gran mural que hay en la entrada de la escuela, el edificio principal, que terminaba con una frase que decía, explotar a la tierra, no al hombre. Bueno, a mí me parecía una frase pues muy razonable en ese momento. El tiempo pasó y bueno, vinieron cambios, etcétera. Y finalmente, por alguna razón, en un momento dado, pues la universidad, que ya no era escuela, sino futura Universidad Autónoma Chapingo, dijo, no, lo correcto es enseñar la explotación de la tierra, no del hombre. Y bueno, yo digo que realmente la frase correcta no es explotar ni enseñar la explotación de la tierra, es vivir con la tierra, compartir con la tierra, trabajar con la naturaleza, que es la forma como podemos convivir con ella. Pero bueno, independientemente de mi opinión personal, es una tendencia, está clara, una vida saludable se está buscando. Otro aspecto es la premiumización, que no es otra forma más que decir que, bueno, hay que buscar el premium, el valor premium. ¿Por qué? Porque la venta de volumen ha perdido, por razones de caída de precios, por razones de no diferenciación, pues ha perdido su valor y ahora lo que estamos buscando son valores premium. Pero fíjense, esos valores premium, ¿de qué surgen? Pues surgen de la diferenciación precisamente. ¿Por qué te voy a dar algún valor premium? Ah, porque me estás dando algo que es diferente y que corresponde a lo que yo requiero. Bueno, y el otro, pues lo vivimos todos los días, las compras reinventadas, la forma en que compramos bienes y servicios está constantemente en un flujo y las realidades económicas han cambiado. Y fíjense que esto, ustedes lo pueden ver, pues nosotros estamos al final de la cadena o de la red de valor. Somos, en este caso, los que estamos recibiendo, pues de los centros comerciales o de las tiendas, estamos recibiendo nuestra despensa ahí a la entrada de la casa, nos separamos, nos ponemos máscara, limpiamos todo, perfecto. Pero todo eso, en realidad, tiene un eslabonamiento hacia atrás. Eso implica una forma diferente también de cómo las etapas anteriores, que van desde el sector primario, el sector de transformación y la comercialización, se van dando. Entonces, hay una reinvención y no adelantarse a los cambios que esa reinvención supone,
pues también evitan que uno pueda hacer una propuesta de valor. Ahora, aquí hay una resumen de algunas de las macrotendencias vinculadas a la emergencia sanitaria de las empresas consultoras internacionales. Uno, la digitalización se ha convertido en imperativo. Bueno, es lo mismo que hemos dicho y no hay más que un resumen. El otro, en el hogar. De pronto el hogar se ha convertido ya no, por ejemplo, los que estábamos antes de que yo me jubilara en oficinas, pues ya la oficina no es el centro. O en general la calle, o para los compañeros que en un momento dado pues tienen toda la desocupación o que tienen ocupación informal, pues también la calle deja de ser por un tiempo el lugar donde desarrollan sus actividades y el centro de atención está para la familia, para el trabajo, el hogar. Es un cambio brutal en la forma de trabajo y como ustedes saben ya pues en Europa y seguramente en América lo que le llaman el home office se está convirtiendo en una forma de trabajo que desgraciadamente no todo el mundo la puede disfrutar porque hay gente pues tiene que estar apoyando en los servicios y desde luego pues todos los que sabemos de las personas que están apoyando en los servicios hospitalarios, etcétera. También, bueno, esto estoy seguro que ustedes lo han experimentado porque pues hay incertidumbre. Ahorita no me compro un refrigerador porque pues y luego que, y si esto no cambia, bueno, el refrigerador sí, porque voy a guardar todo lo que, la despensa que está llegando, si es que tengo despensa. O hay una serie el automóvil, por ejemplo, la caída de lo que llaman bienes durables, ha sufrido una caída brutal, porque fundamentalmente el bien durable, porque es durable, tiene un concepto de certidumbre, ¿verdad? Yo me voy a endeudar, voy a comprar un bien durable, lo voy a pagar en el largo plazo, pero ¿qué es el largo plazo? ¿Y qué es el largo plazo ahora? ¿Verdad? Como dijo el buen Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces, definitivamente el ahorro se está dando porque el consumidor es más cauteloso. Por lo tanto, la inferencia es que el que elabora el proyecto deberá tomar en cuenta que está compitiendo, ya no solamente como se decía antes, en el bolsillo del consumidor, no, está compitiendo por todo el presupuesto del consumidor completo, ¿verdad? ¿Cómo convenzo a alguien que compre mi producto o adquiera mi producto cuando pues tiene una altísima propensión o una bajísima propensión al consumo? ¿Verdad? Que es un concepto macroeconómico. Ahora, los consumidores que surgen en el aislamiento, pues ahí dice que están, pero estamos evaluando valores y recompensando a empresas. Hay empresas que han tenido, digamos, lo que llamamos una actitud ética y que han inclusive cambiado su forma de producir, que se han ajustado, que están respondiendo y eso inevitablemente pues tendrá una recompensa por parte del mercado. Y otra vez, pues el tema de la salud y el bienestar. Eh, Otras consultoras han planteado temas adicionales que en realidad es un poco lo mismo. Quizá hay algunas novedades, por ejemplo, el prosumismo. El prosumismo no es otra cosa que, como ahora el consumidor se ha visto forzado, habíamos dicho, está en el hogar, resulta que entonces, pues si no tiene y no tiene forma de conseguir el producto afuera, pues lo produce. Un pastel, por ejemplo, un cóctel, ya no puede ir a los bares, bueno, pues en los bares pues ya no están cerrados, pero entonces en línea consigo todos los insumos y me hago mi cóctel, ¿verdad? Y otras cosas de más importancia, la máscara, por ejemplo, que utiliza uno para protegerse de la contaminación, hay muchos ejemplos, pero otra vez el consumidor deja su voz diciendo, tú no puedes producir o yo no puedo salir, bueno, pues yo lo voy a hacer. El naturalismo ya lo expliqué, ¿verdad? Y desde luego todo esto se convierte en un cada vez mayor respeto por el medio ambiente. El medio ambiente, su conservación ya no es un lujo, es una necesidad. ¿Por qué? Porque los costos asociados, yo recuerdo que en algún momento, hace algunos años, estaba yo pues trabajando con
agricultores y les decía la necesidad de el tema de responsabilidad social. Y ellos me decían, quizá en ese momento con toda razón, oiga doctor, pero usted vea todos los costos que tenemos y además de todo, quiere usted que respeten el medio ambiente, lo cual puede significar que bajen los rendimientos y entonces pues, me complica usted más la vida. Pero bueno, había la opción. Esto cada vez se va reduciendo más, cada vez es más complicado no ser respetuoso del medio ambiente. Y por lo tanto, la idea del naturalismo cada vez va creciendo, que puede tener muchas expresiones. El tribalismo, la necesidad de pertenencia a través de formar grupos con una causa común. Ven ustedes esto de los conciertos, digamos, que se están generando en forma de sana distancia, el esfuerzo de que queremos sentirnos, queremos pertenecer, porque aparentemente este fenómeno lo que es nos ha separado a la familia y aparentemente la única relación que tenemos en nuestra familia, pero no, nosotros nos empujamos para, manteniendo las reglas que nos han marcado, mantener esa idea de que queremos pertenecer a grupos con un sentido común. La autenticidad, esa es muy importante, porque yo creo que si algo es claro, es que ya no queremos mentiras, ya no queremos esta publicidad, como decían los economistas, la oferta crea su propia demanda, ¿verdad? Las empresas que se dedican al marketing, pues crean su propia demanda, oye, pues yo no me sirve, no quiero. Sí, pero mira, por esto lo necesitas. Pero ya no, porque ahora la publicidad tradicional ya ha generado un cambio y lo que todo el mundo queremos, seguramente ustedes comparten conmigo esta idea, es que se diga la verdad, la que sea, pero que se diga la verdad, porque esa verdad es la que, digamos, permitirá caminar adelante. Y el otro tema que ya está planteado es la digitalización, ya no voy a insistir sobre eso, pero vean ustedes que son tendencias internacionales. Bien, puede decir, bueno, sí es internacional, pero aquí en México no, pues no, ya no, eso ya, paradójicamente la globalización que parecía echar marcha atrás en cuanto a esta tendencia de integrarnos, y marcha atrás por el tema de la pandemia, pues tiene otro matiz muy interesante, porque nos ha igualado a todos, porque hemos dado que todos, ahora sí, países ricos, países pobres, de edad, todos somos en cierta forma iguales porque somos susceptibles a contraer la enfermedad. Claro, hay diferencias, me queda claro, pero entonces quiere decir que de alguna forma hay ahora más razón para entender, empatizar y simpatizar con ciudadanos de otros países que están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros. Bien, ese es el entorno internacional desde la perspectiva de lo que sería poder generar pasar a primera base y a segunda base, porque pues es un tema de la propuesta de valor y es un tema también del mercado en que nos estoy moviendo. Pero resulta que lo que el proyecto otra vez no está en el vacío, se da en condiciones de cambio en el mundo, pero también se da en condiciones de un entorno macroeconómico que está modificándose. Y aquí lo que les queremos comentar es algunas ideas de cómo ese entorno macroeconómico está incidiendo en la forma como ustedes diseñen, elaboren y evalúen su proyecto. Y repito, puede ser un concepto ex ante, como dicen, o sea, antes de hacer el proyecto, o puede ser un proyecto que ya está caminando y que lo que quieren ustedes es hacer una reingeniería, reelaborarlo, reevaluarlo y sobre todo, y repito, fondearlo, porque ahí es donde termina todo o donde comienza todo. Muy bien. Ahora, aquí permítame, esta presentación ya la he hecho, pero pues la verdad siento que es crítica porque eh, creo que expresa en términos macroeconómicos qué es lo que nos está pasando y todo parte de la idea de lo que se llama el flujo de distrito económico.
Es una idea pues relativamente sencilla, porque lo único que dice es que las empresas, en su sentido más amplio, producen, las empresas agropecuarias, las empresas, los productores pequeños, es decir, todo el mundo está en cierta forma ofreciendo bienes y servicios, inclusive aunque sea para autoconsumo, se está ofreciendo a sí mismo. Pero en ese sentido, la macroeconomía y las cuentas nacionales dicen, a ver, las empresas producen bienes y servicios, entonces hay un mercado de bienes y servicios en que las empresas venden y los hogares compran, nosotros los hogares, las familias. Entonces nosotros compramos, consumimos esos bienes y servicios, pero para poder hacer este consumo, pues entonces ofrecemos la tierra, el trabajo y capital. O sea, ofrecemos nuestra mano de obra. Bueno, y si tenemos tierra, pues en el caso de la agricultura o de vivienda, son los activos disponibles o el capital que se va y se crea el mercado de factores de producción y esos factores de producción entran a las empresas. Muy bien, ahora, ¿qué pasa en este caso? Bueno, en primer lugar, los hogares gastan, porque de qué otra forma tienen sus bienes y servicios comprados. Esos gastos se van a este mercado de bienes y se convierten en ingresos para las empresas. Son los ingresos que reciben precisamente para llevar a cabo sus procesos de producción y repito, en todos los sectores, en todos los estratos que ustedes puedan pensar. A su vez, las empresas pues pagan salarios, pagan rentas, pagan beneficios, ¿verdad? Por los factores de producción y esto le llega a los hogares. Entonces vean ustedes el circuito económico, cómo se está moviendo, cómo van los productos a los hogares, cómo los hogares compran, etcétera. Entonces es un circuito en que la economía se va moviendo y se va retroalimentando. Pero además de eso entra el gobierno. El gobierno compra y bienes y servicios, el gobierno gasta, pero al mismo tiempo cobra impuestos a las empresas, ¿verdad? Hay empresas que son proveedores, pero también hay impuestos o en general también para la sociedad. Lo que hacen es, cobran impuestos a los hogares, pero hacen transferencias, ¿verdad? Hacen transferencias, entonces el gobierno juega un papel muy importante porque esos flujos se van dando también dentro del circuito. Y al mismo tiempo se van creando los mercados de capital. Vean ustedes entonces, y lo terminamos, ya no lo quise complicar más, les pongo el sector externo, que puede uno pues precisamente armar todo esto. Pero, resulta que en nuestra situación actual, de pronto, algo pasa y ya no podemos gastar, habíamos dicho, ya no podemos gastar como gastábamos antes. Y entonces se rompe el circuito en esta parte. Pero al romperse el circuito en esta parte, obviamente se rompe los ingresos que esperaban las empresas, ¿verdad? Ahí hay un rompimiento que la consecuencia es que las empresas ya no pueden pagar los salarios, arrendos y beneficios. O sea, comienza la desocupación. ¿Por qué? Porque no hay gasto en los hogares, porque las empresas no reciben los ingresos y porque no tienen con qué pagar todos los salarios. Y como no hay esos salarios, entonces lo que tenemos es un rompimiento de los ingresos de los hogares. Los hogares no tienen con qué gastar. Ven ustedes qué fuerte es este proceso que se está dando y que lo vivimos todos los días de rompimiento del circuito económico. Los flujos se distorsionan, hay desocupación, eh, hay, digamos, un intento de tener más ahorro, pero acuérdense que mucho del ahorro o mucho de lo que los hogares tenían se iba, por ejemplo, a los mercados de capital. Bueno, está creciendo o el ahorro no, simplemente no hay tal ahorro, simplemente se consume menos porque hay menos ingresos. En un momento se tenía el ahorro, pero el ahorro va desapareciendo, entonces ni siquiera hay una forma de aportar a los mercados de capital. Bueno, aquí lo que quisimos es mostrar eh, este, este impacto que se da en el circuito que estamos viviendo. Y ahora,
Pensemos el diseño y elaboración de proyectos productivos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago un proyecto productivo en el que pues, necesariamente voy a necesitar insumos, voy a irme al mercado, pero espérate, el mercado, pues, ¿dónde está? Y además, pues, necesito pagar, pues sí, pero ¿por qué pagas si no hay mercado? Es una condición, digamos, que se está dando, pero que hay que tener en mente cuando uno está elaborando, enseñando ¿es una situación esencial o es una situación existencial? O como dicen, ¿es una coyuntura o es algo estructural? ¿Verdad? Yo personalmente, mi opinión personal, que es un tema coyuntural, pero que está cambiando también la estructura. Ahora, ¿cuáles son las variables macroeconómicas? Porque eso fue en un sentido muy general, pero vamos a ver las variables macroeconómicas de interés para la elaboración de un proyecto productivo. Es decir, ¿qué tienen que tomar ustedes en cuenta cuando hacen un proyecto productivo? Mucho de esto pueden decir, oye, pero es que nosotros hacemos proyectos productivos chiquitos, ¿qué tanto nos puede impactar las variables macroeconómicas? O no, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, porque todo está conectado, y ya lo vimos en el Instituto Financiero, está impactando en mayor o menor medida. Comencemos con el crecimiento. El crecimiento se mide, el crecimiento se mide a través del PIB, el Producto Interno Bruto. Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país dentro de otros. No es otra cosa más que una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto estudio de la macroeconomía. Entonces, el Producto Interno Bruto es la cuenta nacional que se lleva a cabo y que lo único que trata de decir, mira, esta sociedad materialmente es rica o esta sociedad es pobre, ¿verdad? Está produciendo mucho o está produciendo poco, estaba generando valor o no está generando valor. Y se mide a través, como dijimos, de cuatro variables. Una es el consumo de los hogares. O sea, acuérdense ustedes de nuestro circuito, ¿verdad? Los hogares gastan el consumo privado, ¿verdad? Y luego la inversión que hacen las empresas, compra de equipo, de capital, existe estructura, luego las compras del Estado, gasto del gobierno, que son el gasto en bienes y servicios realizados por la Administración Central y por las regiones y locales. Y luego las exportaciones, central, la entrada, lo que le llama la entrada neta de divisas. Es compras por parte de los extranjeros producidos en el país, menos las compras interiores. Esta es la forma como se calcula en cuentas nacionales, como se calcula el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la situación del Producto Interno Bruto de México? Bueno, aquí lo que tenemos es un pronóstico de una empresa que dice que para el 2020 el consumo privado se cae en 7.3% con respecto a 2019, que la inversión se cae 1% de acuerdo a 2019 y que los gastos de gobierno se caen 4%. Pero en estas cuentas, en esta forma de ver la economía, resulta que las exportaciones netas crecen. Entonces, si uno quisiera hacer un poco de análisis o decir, bueno, ¿qué me enseña esta diapositiva? Es que parece que el motor de nuestra economía está siendo las exportaciones netas. O sea, el sector externo es el que está compensando las caídas de los otros sectores. Son predicciones, pueden ser peor o pueden ser mejor. Esto pues lo sabremos hasta que termine el año y se hagan los cálculos. Pero sin lugar a dudas está marcando tendencias de dónde se está dando precisamente la problemática. Ahora, eso es el crecimiento. Entonces uno diría, bueno, simplemente si lo quiere ver desde el punto de proyectos productivos, pues yo la lección que sacaría de aquí, en dónde invierto, a qué me dedico, dónde pongo mi recurso, pues parece que en el tema de exportaciones netas, incluyendo exportaciones e importaciones. Parece que ahí es una de las vetas de valor que se pueden dar, no necesariamente la única, pero por lo menos esta gráfica lo que quiere decir es que de alguna forma esto va a afectar mi decisión de un nuevo proyecto o continuación de un proyecto que ya tengo.
Pero bueno, se ha dicho mucho a nivel internacional y ya tiene algunos años que el crecimiento del PIB no es un indicador suficiente para representar el bienestar de una sociedad y se han hecho muchas propuestas. Aquí les puse algunas de las que encontré en la literatura, ¿verdad? Y algunas ya han sido calculadas, otras no. En la dimensión macro, la soberanía y suficiencia, autosuficiencia alimentaria, la equidad en la distribución del ingreso, esa es probablemente una de las más, llamaríamos, más atractivas, porque si es cierto algo en las sociedades avanzadas, avanzadas desde el punto de vista de crecimiento, de alto PIB, es que también tienen otra característica, tienen una distribución del ingreso más equitativa. Es decir, ni los ricos son tan ricos ni los pobres son tan pobres. Entonces parece que un poco van de la mano la idea de que mayor riqueza y mejor distribución del ingreso. Pero sin lugar a dudas es una variable crítica porque al final del día inclusive es un concepto propio de la naturaleza humana, la justicia, la equidad. El otro tema es la inclusión a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, ya lo hemos dicho, personas mayores, mujeres, jóvenes, en fin, todas aquellas situaciones en que la sociedad tiene la obligación de dar ese apoyo, porque ellos, además de todos los problemas que tenemos en la vida, pues tienen unos adicionales, ¿verdad? Que van desde la discriminación, la imposibilidad de tener acceso a ciertos recursos, etcétera, etcétera. Y hay otro que es la dimensión familiar, una ocupación digna y permanente. Eso yo creo que pues, todo el mundo estamos de acuerdo. El valor mayor que todos pensamos que tenemos es, oye, dame un empleo digno y justo y yo trabajo con mucho gusto. Todo el mundo queremos trabajar, pero queremos trabajar en condiciones dignas. Un acceso gratuito a servicios de salud. Y esto es un concepto fundamental. Eh, Uno de los estudios que hemos estado haciendo es con los compañeros pescadores, porque la pesca ribereña tiene un problema que tiene que ver con que puede haber una tasa, digamos, más allá de la óptima de explotación del recurso pesquero, entonces eso desde luego pues tiene una gran implicación para el futuro. Pero la razón no es muy complicada de por qué lo hacen. Es que no tienen servicio de salud, no tienen prestaciones. Entonces, para ellos, la única forma de generar la riqueza para ahora, bueno, la riqueza entre comillas, para ahora y para el futuro, para sus hijos, es pues, explotando el recurso. Si tienen acceso a estos servicios, estas prestaciones, pues ellos lo que van a hacer es, entonces sí, eh, tener claridad de que pueden aprovechar el recurso ahora, el recurso pesquero, y seguirlo optimizando, como le llaman, optimizar, obtener la tasa óptima de explotación. Pero es un ejemplo muy claro. Y yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y otra vez, si no estábamos de acuerdo, ha sido clarísimo ahora que a veces más importante que el ingreso es tener acceso a servicios de salud, porque las enfermedades catastróficas se llevan todo, no importa cuánto, se lo llevan todo. Entonces, la posibilidad de acceso a de salud es un derecho y otro a la educación gratuita y de calidad. Se vale que se tengan las dos. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Cultura de Chapingo, fue gratuito y la verdad es que pues, le tengo un gran agradecimiento. Entonces, todos estos elementos, hay muchos más, simplemente los menciono, pero quisiera llamar la atención a la equidad y la distribución del ingreso. ¿Cómo lo mide uno? Bueno, la forma más tradicional es a través de un coeficiente del estadístico Conrado Gini. Y Conrado Gini estableció, el coeficiente de Gini, que lo que mide es la desigualdad del ingreso. Bueno, mide la desigualdad de una situación donde haya esa desigualdad. Si lo ven desde el punto de vista estadístico, de otro curso que también ya vimos, una cosa son las variables de tendencia central, o sea, la media, la mediana, la moda, y otras son las variables de dispersión, que son la desviación estándar, la varianza, la desviación típica, etc. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la primera me dice en qué se parece una población, la segunda me dice en qué se diferencia una población. Entonces, si me das el PIB per cápita, pues lo que me estás haciendo es dividiendo el Producto Interno Bruto entre el número de personas. Es la media, es en lo que se parece el ingreso, pero pues muchos tienen muy por abajo de la media y otros muy por arriba.
Lo que hace las medidas de dispersión es identificar esa diferenciación que se da al interior de la población, como dicen los estadísticos, del universo de trabajo. En este caso, el Gini es un coeficiente muy ingenioso que generó Conrado Gini, y lo que dice está entre 0 y 1, y lo que dice es que si tengo 0, máxima igualdad, ¿verdad? El sueño de la Revolución Francesa. Si tenemos 1, es máxima desigualdad, ¿verdad? Entonces, los estudios tratan de identificar cuál es esa desigualdad que tenemos. El coeficiente de Gini para México, según el Banco Mundial, en 2018 fue de 0.45. Y para el sector rural, porque era un sector de interés para una parte de lo que estamos platicando, varía entre 0.41 y 0.51, dependiendo de la región. Estamos, como dicen, a mitad del camino en términos de la encuesta gasto-ingreso. Pero tiene sentido que si hay una desigualdad de ingreso, entonces el Estado, el gobierno entra y eleva el ingreso a los estratos de más bajos ingresos con transferencias. ¿Se acuerdan de nuestro circuito, verdad? Hay transferencias y hay impuestos. Pues parte de esos impuestos pues, se convierten en transferencias para los hogares. Este aumento del ingreso con transferencia directa a las familias, que puede representar una mayor en la distribución del ingreso, representa mayor consumo, mayor inversión. Y lo digo porque muchas de las transferencias pueden tener un sentido más, bueno, es que te lo doy para que produzcas más. Eh, sí, me lo das para que produzca más, pero pues, ¿de dónde saco? Entonces, pues yo me hice personalmente la pregunta, si todas las transferencias van a representar un efecto, y otra vez hablo de proyectos productivos, otro proyecto productivo que represente una oportunidad, o representa simplemente la posibilidad de ir aumentando mi consumo, o pagar deudas. Bueno, la medida macroeconómica que se usa es la proporción marginal al consumo, que mide cuánto se incrementa el consumo de una persona cuando se incrementa su ingreso disponible. Entonces hice los cálculos con la encuesta gasto-ingreso de las familias mexicanas, y lo que encontraba yo es que lo dividí entre estados. Los estados con más bajo nivel de ingresos en unidad rural, como Guerrero y Oaxaca, tienen más alta propensión a consumir que los estados de alto ingreso rural como Jalisco y Sonora. Entonces, digo, es intuitivo el hallazgo estadístico. El hallazgo estadístico y el hallazgo intuitivo es que la gente, pues lo que recibe lo va a usar pues para consumir más o para consumir. Sí, quizá no consumía, y que es muy poco probable que lo utilice para ahorrar, que eventualmente se convierta en inversión. Muy bien. Ahora, algo que está cambiando también, y esto no es para México, ustedes recuerdan que hace tiempo el Reino de los Países Bajos, conocido como Holanda, generó una especie de manifiesto y que dijo que, bueno, se los traduzco, no, Google lo tradujo. Podemos hacer que los Países Bajos sean radicalmente más sostenibles y y hay las propuestas de por qué piensan ellos, o cuáles son las medidas que pueden tomarse para hablar de otra vez de un mayor bienestar. Fíjense, todo esto es adicional a lo que habíamos definido como crecimiento. Es decir, esto es bienestar, pero no juntos, ¿verdad? Porque, bueno, si es bueno, como decían los economistas, decían, es bueno que se reparte el pastel, pero entre más grande es el pastel, pues a cada quien le toca una rebanada mayor, aunque sea equitativamente. Y otra vez, volviendo al tema de proyectos productivos, pues ahí está lo que habíamos dicho. Reemplazo del modelo de desarrollo actual dirigido al crecimiento genérico del PIB a través de un modelo que distingue entre sectores que pueden crecer, necesitan inversiones, energía limpia, educación, cuidado, y sectores que necesitan reducirse radicalmente, dado que su falta de sostenibilidad es su papel fundamental en la conversión excesiva al consumo, como los sectores de petróleo, gas, minería y publicidad. Es decir, hay sectores en los que hay una gran oportunidad de negocio. También la agricultura circular está basada en la conservación de la biodiversidad, producción de elementos sostenibles, principalmente local, reducción de la producción de carne y empleo en condiciones laborales justas.
Es decir, la agricultura circular es una idea muy interesante que si tenía importancia antes, ahora tiene mayor importancia, y es acabar con lo que se llamó la economía del descarte, que descarto las cosas. En la economía circular, la agricultura circular y la economía circular en general, lo que sucede es que lo que es un desperdicio de un sistema, de un proceso de producción, se convierte en un insumo para otro proceso de producción. Les pongo un ejemplo. Unos invernaderos en los que participamos ahí en Acuchitlán, en el agroparque, ahí la idea es que todas las aguas que se utilizan para el invernadero, es un invernadero de alta tecnología, pero tiene alto consumo de agua, se reciclan, se replantean y se convierten en aguas que pueden utilizarse otra vez. O se aprovechan para generar sorpresa, proteína, o sea, productos que en un momento dado pueden utilizarse nuevamente. O el ejemplo clásico, ¿no? Cuando está usted en una producción animal, pues la excreta puede o contaminar o convertirse en energía a través de biodigestores. Esto es, ahora, repito, todo esto ya existía, pero ahora toma un mayor énfasis y también se convierte en una oportunidad de mercado, una oportunidad de negocio. Reducción del consumo de viajes, una disminución radical de lujo y formas derrochadoras, y desarrollar una política económica de redistribución que prevea una renta básica universal, ¿verdad? El famoso ingreso universal, reconociendo el valor intrínseco de la asistencia sanitaria y los servicios públicos como educación y atención médica. Es lo mismo que habíamos dicho, esto, lo que habíamos dicho lo habíamos sacado de otra literatura, después de estudios anteriores, de algunas experiencias que tuvimos en consultoría, pero pues los holandeses dicen, esto es lo que hay que hacer. Esto es el marco que nosotros, como sociedad, estamos proponiendo. ¿Será universal? ¿No será universal? Bueno, no sabemos. Cada sociedad tiene sus propios espectaculares, pero es una referencia muy interesante. Y también, bueno, esto es muy bueno, remisión de la deuda, principalmente empleados, trabajadores independientes, empresarios en pymes, pero también a países en desarrollo. Es decir, la idea central de que, oye, pues yo soy moroso, yo no pago, pero no es mi culpa. Así, es lo que le llaman el riesgo sistémico que se dio, nos afectó a todos. Entonces, por favor, reconsidera, ¿verdad? O apoya a los empresarios. Vean que esta es una propuesta, aunque está formada por una sociedad, por sus, por su inteligencia, es aplicable a todo el mundo porque todo el mundo está enfrentando esta situación. Ahora, vamos al tema de cómo se evalúa. Habíamos dicho que había el tema de, digamos, primera base, propuesta de valor, segunda base, mercados, tercera base, tecnología, que tiene mucho que ver con temas que he platicado, por ejemplo, de economía circular, etcétera. Pero la última parte es cómo se evalúa, porque cómo se evalúa está ligado directamente a cómo se fondea, ¿verdad? Ustedes no solamente tienen que vender su idea del proyecto, tienen que vender su idea de que lo que están proponiendo es rentable y de bajo riesgo, en el sentido que ahorita vamos a platicar. Ya no necesariamente en el sentido tradicional, sino hay nuevas formas de ver esto, porque eso les permite hacer realidad su proyecto. Hay un dato por ahí de emprendedores, los compañeros, 80% de los intentos de emprendimiento, bueno, no funcionan, la gente se ahoga, cuando se queda en esa curva de la muerte, ¿verdad? Esa situación en que pues arrancan el proyecto y dicen este proyecto se va a vender y está muy bueno, y luego pues resulta que no se vendió, y resulta que ya me había ido endeudado, y resulta que tengo que amortizar los créditos, y resulta, y no llego al otro lado de este valle de la muerte, que ya me permite tener flujos positivos en mi proyecto. Bueno, para no quedarse en el valle de la muerte, hay que estar bien fondeado, pero hay que estar bien fondeado y convencer bajo diferentes sentidos como hay ahora. Bueno, ahí están la evaluación de rentabilidad de un proyecto. Ahí en general,
hay dos vertientes, ¿verdad? Que, bueno, puede haber muchas subvertientes. Una, la privada financiera, evalúa la rentabilidad de una inversión a precios de mercado. Esa es la tradicional, esa es la que dice, oye, pues, cuánto ganaste, si recuperaste costos, en cuánto tiempo recuperaste costos, cuál es tu utilidad, cuál es tu utilidad bruta, cuál es tu tasa interna de retorno, ¿verdad? Todos estos aspectos considerados a precios de mercado. Esta es la que tradicionalmente los fondeadores consideran para determinar si fondean o financian, vamos a llamarlo así, a un proyecto o no, ¿verdad? Porque a su vez ellos atrás también se están fondeando y a ellos también les dicen, oye, pues ahí te va el dinero, pero ese dinero, ¿qué resultados vas a dar del mismo? Pero hay la nueva, y nueva, repito, nueva de años para acá, pero ahora sí es la nueva, porque la situación así lo exige, es la social y de impacto, y que lo que hace evalúa la sustentabilidad de una inversión. Algunos le llaman la sostenibilidad de una inversión, pero se mueve a través de lo que los holandeses llaman la triple P. Bueno, ellos en su traducción al inglés es People, Planet y Profit. Yo en mi traducción al castellano le llamo personas, planeta y provecho económico para mantener las tres P's. Y esto es la nueva idea que está cundiendo y que de pronto está entrando a todas las organizaciones, primero las internacionales, que son una fuente muy interesante de fondeo, y también fuentes de fondeo nacionales. ¿Cuáles son los indicadores de rentabilidad? Bueno, quizá algunos compañeros que ya vieron esto con un servidor, digo, ya lo vi, pero bueno, lo repito rápidamente para aquellos que nos han hecho el favor de, así como dicen, de sintonizar por primera vez. El valor actual neto, el VAN, o valor presente neto también le llaman, es el valor de los ingresos netos descontados por el valor del dinero en el tiempo. O sea, la idea es que cuánto vale mi proyecto, ahorita que estoy arrancando, y lo que dice, cuál es el flujo que voy a generar de aquí a 10 años, por ejemplo. Pero además hay que tomar en cuenta que hay un valor del dinero en el tiempo. Si yo no dedico mis recursos a mi proyecto, pues podría estar con toda tranquilidad metiéndolo a plazo fijo sin ningún riesgo, ¿verdad? Cuando veo el proyecto hay un riesgo. Entonces, cuando se hace el análisis del valor actual neto, que les comento, en algún tiempo hicimos el ejercicio, es una fórmula de Excel, muy sencilla, ya está hecho todo, pero hay que considerar ese valor de los ingresos netos, porque también tiene que ver con cuando ustedes lo quieran vender su proyecto, pues el que se los compre va a decir cuánto vale. Ah, pues mira, vale este flujo de ingresos netos que vas a tener en el futuro, ¿verdad? La suma del flujo de netos en el futuro, ya descontados por el valor del dinero en el tiempo. Esa es una. La otra es la tasa interna de retorno. El anterior depende obviamente de los costos, depende de los ingresos. En una sesión anterior ya hablamos del flujo de recursos, ya vimos cómo se arman los ingresos, cómo se arman los costos, cuáles son, perdón, costos de inversión, capital de trabajo y todo eso. Pero bueno, digamos que ya tienen ustedes tenemos su análisis pro forma, calculan su valor actualmente, y eso depende de costos, ingresos, y depende también de un valor macroeconómico que se llama la tasa de descuento. Esta refleja el costo del dinero y normalmente está fijada por el Banco de México y Secretaría de Hacienda. Entonces, el valor de su proyecto depende de la parte interna y también de una valoración externa del costo del dinero. Pero hay otra forma de hacer el cálculo, que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno nos evalúa la rentabilidad de una inversión en términos de retorno por peso invertido. Esta es muy fácil, es un poco complicada para, digamos, calcularla. Antes era toda una historia de calcularla, ahora otra vez el Excel la calcula en 2 segundos, pero esencialmente es la tasa de descuento, la tasa de interés en la cual se equiparan costos e ingresos. Pero para no entrar en esa discusión, eh, la forma más sencilla de expresarlo es, yo meto un peso, ¿cuál es la rentabilidad de ese peso? 15 centavos. Ah, perfecto. Entonces tiene la rentabilidad de 15%.
Muchos fondeadores, en mi experiencia dentro del sector financiero, establecen, por ejemplo, 15% como una rentabilidad mínima a considerar. Entonces, ese es un aspecto. Y ahí, si ustedes lo toman en cuenta, esencialmente lo que están viendo es la rentabilidad interna. Se llama interna porque, vean, depende de las condiciones internas. Ahora, ustedes lo que hacen es, oye, ¿el proyecto vale o no vale la pena? Pues depende, porque la rentabilidad, la tasa interna de retorno puede ser menor que lo que me cuesta a mí conseguir mi fondeo. Entonces, esa tasa interna de retorno es, digamos, algo que expresa. No cambia la forma, dependiendo de la forma como fondean el proyecto. Sí cambia lo que le llaman la rentabilidad del inversionista. La del proyecto no se modifica, la del inversionista sí, porque el inversionista, si se fondea con recursos, por ejemplo, de capital o algo de crédito, puede ser que reciba lo mismo, pero está aportando menos. Y la otra, que es muy interesante, es el retorno social de la inversión. Lo mantuve en inglés porque, digamos, para que no se confunda con lo anterior, es el Social Return of Investment, ese ROI, así se maneja en la literatura, y lo que mide es el valor del costo de oportunidad y del impacto social, ambiental y económico de una inversión. Ahí están las tres P's, ¿de acuerdo? Impacto social, las personas, ambiental, el medio ambiente, el planeta, y económico, el provecho económico. Es decir, esta es digamos, la definición de estado del arte de las entidades financieras internacionales de lo que es este retorno social de la inversión. Y esta idea de costo de oportunidad, pues es un concepto económico, ¿verdad? Como ustedes saben, es lo que yo dejo de ganar en la mejor opción alternativa posible por hacer lo que estoy haciendo. Y entonces la pregunta que aquí viene es, bueno, tú vas a invertir en este proyecto, pero ¿qué está dejando de ganar la sociedad? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está? Por ejemplo, cuando fue la guerra mundial, en la agricultura, productividad de la agricultura mexicana creció. Muy curioso, porque la razón es muy peregrina. La razón fue que muchos de nuestros compañeros jornaleros se fueron a Estados Unidos y pues no había mano de obra. Y entonces ahí lo que estaba diciendo es que había un exceso de mano de obra para la productividad como estaba la agricultura en aquel entonces. El costo de oportunidad, también otro sentido que le pueden dar, oye, yo tengo un servicio médico gratuito. ¿Cuánto me costaría que yo tuviera que pagar el servicio médico? ¿Sí? Entonces, este es un concepto muy interesante, y dentro del concepto de lo que se mencionó de un curso de presentación sobre indicadores de impacto, ahí con todo gusto les podemos profundizar este tema. Lo único que les quiero comentar es que ya es un tema presente, y que además, y otra vez hablando de los proyectos productivos, abre una gran oportunidad de fondeo si ustedes evalúan su proyecto a través del retorno social de la inversión, porque habla de empleo, habla de cuestión social, habla de impacto ambiental, habla de conceptos que en algún momento no tenían la misma valor, pero que de las pocas, vamos a llamarle, externalidades positivas del tema que traemos, es que nos ha hecho voltear en la vista a cómo vemos los proyectos en una forma diferente como lo hacíamos antes. Ahí está la fórmula. No voy a entrar en detalle, ¿verdad? Repito, en otro ejercicio que ustedes pueden ver inclusive en la página de Terraética. Ahí está la presentación. Ahí analizamos cómo se calcula en detalle, hacemos un ejercicio en Excel, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes, ahí en el BAN, lo que está jugando, si lo pueden ver ustedes, esa es la famosa tasa de descuento. Es externa, ¿verdad? Y lo que le da el BAN es el valor, les dice, son tantos millones de pesos vale tu proyecto o tantos miles de pesos. Pero acuérdense, es la suma del flujo de ingresos netos traídos al presente, por eso se llama valor actual,
y ya descontados por esta llamada tasa de descuento. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la tasa interna de retorno? Bueno, la tasa interna de retorno, otra vez, aquí lo que hace es que esta relación de los flujos la hace igual a cero. ¿Se acuerdan que les comentaba? Y dice, ¿cuál es la I para que se dé esta relación? Bueno, si ustedes lo hicieran a la antigüita, son un conjunto de ecuaciones que tienen que resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. Y además, o por simulación, le llamaban por acercamientos sucesivos, llegaba uno a esa tasa. Ahora, no hay problema, le aprieto a Excel, dame la TIR y ya la tengo, ¿verdad? Lo cual pues permite hacer ejercicios de simulación muy interesantes. Y ahí está la famosa ROI. Vean ustedes la triple hélice de la que se menciona. Digo, los holandeses la acuñaron y ahorita pues ya es internacional. Y ven ustedes, ahí están las personas, ahí está el medio ambiente y ahí está el provecho económico, ¿verdad? Y esta tasa social de inversión, esta razón social de inversión, este coeficiente social de inversión, se obtiene dividiendo el valor actual neto entre la inversión. Pero, atención, el valor actual neto no es el valor actual neto tradicional, el que ya vimos de los flujos. Es el valor actual neto de los costos de oportunidad y los impactos de la inversión. Es darle un valor, monetizar conceptos que, desde el punto de vista cualitativo, es fácil expresarlos, pero hay que ponerlos en términos de un valor. Hay metodologías para hacer esto y, repito, en ese curso con todo gusto los podemos ver con ustedes, y lo divide entre los recursos financieros. Es una especie, también le llaman, aunque muy modernizada, de la relación beneficio-costo. Había otra interpretación de lo que era el concepto social, que tiene mucho que ver, digamos, con lo que la sociedad en su conjunto deja de ganar bajo una asignación eficiente de recursos. Eso era antes, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, en ese, eh, en ese, perdón, en ese, en ese, en esa idea del BAN y de la inversión, tenemos valor actual neto de recursos y recursos financieros. Entonces decía que, por ejemplo, si yo hacía una evaluación de un proyecto y consideraba los impuestos desde el punto de vista privado, pues lo metía como costo. Si lo veía como social en ese contexto, lo veía entonces como ingreso. Perdón, al revés. Si el impuesto lo veía yo como un costo privado, y si era desde el punto de vista social es un ingreso. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba recibiendo ese ingreso, ¿verdad? Entonces, esta nueva metodología, repito, lo enfatizo y discúlpenme que lo repita, es algo que ya debe de estar en esta reinvención de la forma como hablamos de proyectos. Supone, desde luego, que hicieron ustedes la anterior, porque acuérdense que hay un tema, repitiendo la famosa hélice, hay un tema de provecho económico también, pero entonces lo que hace lo complementa, lo maneja, lo suma, lo integra en un valor que tiene mucho más sentido, y sobre todo tiene mucho más sentido, repito, para aquellas entidades que los van a fondear. Los que van a fondear a nivel internacional pues no están buscando rentabilidad en el sentido tradicional, estamos buscando impacto social. Igual las empresas nacionales que fondean o que dan donaciones, pues no están buscando hacerse ricos, no, lo que están buscando es tener un impacto social. ¿Y cuál es la forma para mostrarles que efectivamente el proyecto lo tiene? Muy bien. Entonces, ahora, no es la única variable, lo que es crecimiento de bienestar, que afecta, porque hay otras variables, por ejemplo, la inflación. Estamos, como ustedes saben, en una inflación de un dígito, ¿verdad? Hay varios tipos de inflación. Bueno, esto ustedes, Índice General de Precios al Consumidor. Es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos.
Eh, se diferencia de lo que es el cambio de precios de un producto, porque cuando es la inflación es generalizada, es todos los productos, ¿de acuerdo? Y cuando la inflación alcanza niveles de hiperinflación, una inflación galopante, entonces si sube el precio del automóvil, ya no sabe uno si fue porque se vendieron más automóviles y entonces la demanda mejoró y subieron el precio, o porque el costo cambió, subió el costo y entonces tuvieron que subir los precios. Y no lo sabe uno porque como todo está subiendo, es como una niebla, es una niebla densa que cubre el comportamiento de precios. Y eso es muy importante para su proyecto porque, como ustedes ven, aquí tenemos la moderada, menos de un dígito, la galopante, más de un dígito y hasta dos dígitos, y la hiperinflación, que es de más de dos dígitos. Y bueno, ¿por qué hay inflación? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero ustedes saben, ¿no? La teoría monetaria, un tema de masa monetaria, porque pues hay una demanda general, que viene lo que le llaman la demanda agregada, ¿verdad? Que también la vimos en el curso de macro, inflación de costos, los precios, los salarios están subiendo en forma continua, todos los salarios, y cuando el gobierno gasta más dinero que recaudado por los impuestos, lo que hace ofertar al público bonos con el objeto de circular la economía y la impresión de billetes en monedas. Es decir, ahí es cuando ofrecemos bonos y entonces pues no está respaldado obviamente por las condiciones económicas que llaman reales. Bien, pero simplemente para regresar a esto, ¿cómo les afecta la inflación? Bueno, a un proyecto productivo en este momento no es grave. La tasa de inflación la consideran ustedes sobre todo cuando hacen su flujo, su proforma, pero pues estamos hablando de inflaciones de menos de un dígito, es más, menos a veces de 5%, entonces es manejable. Pero, volvemos a lo mismo. Ustedes están hablando de aquí a 7 años, 8 años. Bueno, ahorita está manejable y después, ¿hacia dónde se dirige la economía? Porque un cálculo, su valor, bueno, ya saben, cuando uno hace un proyecto, y yo creo que todo el mundo lo ha experimentado, pues uno quiere vender el camello, ¿verdad? Como dicen. No, mira, se va a vender, olvídate. Y los precios, no, los precios van a subir porque se va a vender más. Y los costos, no, los costos van a bajar porque cada vez va a ser más eficiente. Y hay una que le llaman la curva J, que es una curva que se utiliza en el sistema financiero, nosotros la usábamos, en lo que ustedes comparan cuál era la proyección que se hizo del proyecto, en análisis pro forma, y cuál fue la realidad. Y se van de espaldas, ¿verdad? De la diferencia. Es más probable que sobreestimen su proyecto en buen sentido a que lo subestimen. Y bueno, eso tiene que ver con riesgo y ser optimista. Muy bien. Ahora, otro concepto que menciono aquí, porque es un concepto fundamental, es para un proyecto productivo el tema de salarios de empleo. Aquí está el cambio de desocupación, eh, situación en que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo. No necesito decir, es una situación que estamos viviendo, la gente tiene la capacidad, tiene el deseo de trabajar y tiene todas las condiciones, pero simplemente no hay trabajo. Y hay dos sectores, porque esto se da a dos niveles, el sector formal y el sector informal. En el sector formal, la desocupación o la ocupación tiene un carácter estructural, cíclico, estacional o friccional, y la economía informal. Bueno, aquí simplemente por los nombres dicen, ¿verdad?, el tipo de ocupación. Y ahorita tenemos un problema estructural en el sentido de la estructura de la economía. Esperemos que sea friccional. Friccional le llaman cuando uno sale de un trabajo y tarda un tiempecito en conseguir otro trabajo. Entonces ahí, cuando tiene usted trabajo, pues no, pero ya tengo unas citas. Esa es una ocupación friccional. Pues la estacional es la que es de menos de un año, ¿verdad? Por ejemplo, que vamos a llamarle el tiempo de Navidad, pues todo el mundo sale a comprar, a vender regalos de Navidad. Entonces,
hay más ocupación. En el verano las tiendas ocupan más personas, etcétera, etcétera. Y la cíclica es aquella que cubre periodos de más de un año y que tiene que ver con el ciclo económico. Ya ven, la economía sube, la economía baja, estamos en la subida, estamos en la baja, ¿dónde estamos? Pero en este momento, todos queremos pensar que es coyuntural y nos preocuparía mucho que fuera estructural o que no fuera friccional. La informal, esa es pues la más, curiosamente es de las más fuertes porque el empleo informal incluye trabajadores por cuenta propia, dueños de sus propias empresas, en fin, son aquellas personas que no tienen, digamos, una serie de prestaciones, no están registrados, etcétera, etcétera. Y para México, pues sabemos que es un sector muy fuerte. Ahora, aquí es simplemente una nota técnica, cómo se mide la tasa de desocupación, pero si ustedes piensan, eh, todo esto que estamos comentando, supongo que ustedes van a ampliarlo, obviamente, y van a decir, bueno, lo que él dice está bien, pero a lo mejor no está bien, y yo creo que es otra forma, pero esencialmente la idea es que vinculen los cambios en estas variables macroeconómicas con la elaboración de su proyecto. Si no los toman en cuenta, entonces la probabilidad, dicen el error tipo 1, es muy alta. Bien, aquí pues son temas y esto lo menciono porque muchos de las personas que amablemente me escuchan, pues son de fundaciones que tienen una gran preocupación social. Y bueno, pues este tema de la desocupación tiene un costo económico muy alto, tiene un costo social muy alto, genera grandes situaciones, grandes dramas, inclusive familiares y sociales. No es un tema menor, desde luego. Y además genera mayor incertidumbre en su proyecto. Y pues no lo necesito insistir, es un tema central. Eh, Mujeres y hombres tienen las mismas capacidades, no hay una característica propia de cada sexo que haga una persona útil para una actividad y útil para otra. Cada persona, independientemente de su sexo, debe gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades, derrumbar los estereotipos que asociados al género, discriminación, maltrato y restricciones injustas que obstaculizan el proyecto de vida de la mujer. Ahí está, y eso afortunadamente ya va filtrándose y ya va siendo una realidad. Y desde luego, otra vez, regresamos al tema de su proyecto. Ustedes van a contratar, digamos, van a contratar o va a tener una característica que tenga eso, una equidad de género, porque eso va a entrar dentro de toda la evaluación. El concepto de equidad de género, el concepto de equidad de edad, o sea, todos estos temas van a entrar en la evaluación social a que nos referíamos. Es un concepto complejo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otra variable muy importante es la tasa de interés. La tasa de interés, aquí lo tienen ustedes, pues ustedes van a fondear su proyecto y ya sea que sea dinero de ustedes o sea dinero de instituciones o de entidades, pues tiene un costo. Este costo está fijado también por las entidades reguladoras del sistema financiero, el costo de fondeo. Es el costo al que las instituciones podrán captar recursos en el mercado financiero. O sea, ellos capturan el recurso y entonces lo pueden prestar a ustedes. Y entonces el proyecto, para que sea exitoso, debe tener una condición que el valor futuro sea mayor al costo de oportunidad, ¿verdad? Pero el valor futuro está relacionado con la tasa de interés. Entonces, pues es evidente que ustedes están, por decir algo, a merced cuando elaboran su proyecto en la parte de tasa de interés, no de una variable que dependa de ustedes, sino de una variable que se está fijando externamente y por lo tanto es muy importante que tengan ustedes claridad de la tasa de interés. Puede ser una trivialidad lo que digo, una obviedad, pero en realidad puede ser complejo porque en esquemas de fondeo lo que podría ser que tiene sentido es, oye, mejor no me meto a una deuda o no me meto tanto en una deuda, sino busco un fondo de inversión, ¿verdad? Que no sea muy complicado, en el cual no me van a pedir amortizaciones, sino se van a hacer socios míos. O busco una donación, o busco un subsidio, o sea, busco de alguna forma compensar
esta alta tasa de interés, que repito, no depende de mí, pero que pues la tengo que enfrentar, porque también acuérdense, repito, si vienen recursos propios de ustedes, ¿qué va a pasar? Que los recursos los están usando en un proyecto y por lo tanto están dejando de ganar simplemente con meterlo al banco. Entonces, tanto la tasa de interés activa como la pasiva tiene mucha importancia. Otra que tiene una gran significado es el tipo de cambio. Ahí está nuestra balanza comercial en México. El tipo de cambio entre dos divisas es la tasa de relación de proporción que existe entre el valor de una y la otra. Dicha tasa es un indicador que expresa cuántas unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de la otra. Hay dos tipos de cambio, de tasa de cambio, hay la nominal, hay otra que se llama la real. Esto cuando lo vimos, explicamos que la real es una tasa de cambio en la que ya no se relaciona con una sola divisa, sino con una bolsa, un paquete de divisas, para tener realmente una idea clara de cuánto vale, cuál es la capacidad de adquisición de mi moneda en los mercados internacionales. Esto es importante porque definitivamente pues tiene que ver con la balanza comercial. La balanza comercial es parte de lo que se denomina la cuenta corriente, junto con transferencias y inversiones. Y entonces, esta balanza comercial es muy sensible, definitivamente, como es también pues claro, al tipo de cambio que estamos manejando. Si yo quiero mejorar mis exportaciones, pues puedo mejorar mi competitividad y de otra forma pues me voy a una depreciación, ¿verdad? Porque entonces lo que va a pasar es que les va a salir más barato mis mercancías a los externos y van a comprar mucho. Bueno, ¿cuál es aquí les pongo a ustedes la variación porcentual de exportaciones e importaciones del primer trimestre? Estoy utilizando un concepto, digamos, sectorial, y eso tiene que ver con lo que decíamos de que el éxito de un proyecto, bueno, no lo decíamos, pero lo decimos ahora, tiene dos pilares. Un pilar es, digamos, el conocimiento sectorial, o sea, la capacidad, el conocimiento de lo que se conoce de este sector, porque eso es lo que está atrás de la tecnología, está atrás del mercado. Por ejemplo, en proyectos de inversión que nosotros analizábamos para fondos de inversión, era muy importante saber, era tan importante saber la empresa como el empresario y saber quién era, a qué se dedicaba, qué expertise tenía, qué experiencia tenía, lo que le llaman el track record. Eso es fundamental, ¿verdad? Porque el mejor proyecto en el papel pues puede fracasar simplemente porque su implementación no sea la adecuada. Entonces, en la parte sectorial voy a ilustrarlo con el parte pues, en productos de alimentos, sector alimentario, que es un sector en el que he manejado toda mi vida, simplemente como un ejemplo de cómo el análisis sectorial nos da información sobre lo que estamos buscando en su proyecto. A lo mejor ustedes obviamente manejan otros sectores, pero la esencia es la misma. Conocimiento del sector implica mejor probabilidad de llegar a home, ¿verdad? Y de anotar la carrera. Y el otro pilar, que bueno, ya lo he estado desmenuzando, pues es la innovación financiera, porque innovación financiera quiere decir que existen los instrumentos financieros para que mi proyecto sea exitoso. Y otra vez, si los instrumentos financieros que seleccioné o no existen, o lo que escogí no son los correctos, por muy bueno que sea mi proyecto, pues está con hay probabilidades que nos ponchen antes de que podamos llegar a primera base. Muy bien, en la agricultura, en el primer trimestre 2020 a 2019, las exportaciones crecieron a 6,4%, ¿verdad? Estoy hablando de la balanza comercial. En el caso de la agroindustria, o sea, la industria de transformación de productos de la agricultura del sector primario, la exportación creció en 4,8%. Pero al mismo tiempo, el mercado interno importó para productos agropecuarios 1,19% y la agroindustria importó 3,9%,
para el mercado de productos agroindustriales. Entonces, como ven, ahí lo que tenemos es que la agricultura exportó mucho e importó poco. La agroindustria importó un poco menos, exportó un poco menos y importó casi lo mismo. El saldo de la balanza, pues ya se lo imaginan ustedes. El saldo de la balanza, y lo tienen, es de 14.5% para la agricultura. El saldo de la balanza para la agroindustria es de 7.1% y el sector agroalimentario creció 11.2%. Si ustedes recuerdan la cifra de la balanza del sector de exportaciones, que es la balanza, ¿recuerdan el X menos M? Pues ahí creo que hablamos de un 4%. Estas cifras me dicen que esta es una oportunidad, es decir, que estamos ante un sector que lo que le llaman es resiliente. Resiliente, como ustedes saben, significa que puede soportar catástrofes. En general, la agricultura también le llaman anticíclica, pero lo que dice es que ante riesgos sistémicos como estamos viviendo, aguanta. Mientras que otros sectores, pues no aguantan, ¿verdad? Se caen. Y si ustedes quieren pensar y lo quieren llevar al concepto de riesgo, acuérdense, cuando hablamos del término de la viabilidad de un proyecto, hablamos de rentabilidad y riesgo. Bueno, aquí entra un poco el riesgo. Bueno, a lo mejor el riesgo es menor porque es una actividad en la que estoy ahí, tiene sus riesgos, le llaman, hay riesgos, por ejemplo, en la agricultura, contrariamente a la agroindustria, la agricultura ustedes trabajan con seres vivos, ¿verdad? Las plantas, los animales, y pues no tienen palabra, ¿verdad? Llega una plaga y se acabó todo, tiene una enfermedad y se acabó todo. Hay ese gran tema que no existe necesariamente en el sector de transformación, porque en el sector de transformación, bueno, pues si uno tiene los controles tecnológicos no debe haber ningún problema. Y además, le agregan el riesgo precios que enfrenta la agricultura. Pero, curiosamente, y esto es otra vez pensando en las ventajas del proyecto, ahí tienen ustedes una oportunidad, ¿verdad? Quieren entrarle a algún proyecto, pues piensen en la agricultura. Y vámonos al detalle, vámonos a las condiciones micro. Todo lo que hablamos anteriormente son condiciones macroeconómicas, son condiciones de lo que le llama la demanda agregada, son condiciones que surgen, digamos, de variables que se comportan diferente cuando están concepto macro o micro. Cuando ustedes hablan de precios a nivel macro, hablan de inflación. Cuando hablan de nivel micro, hablan de oferta y demanda. Es diferente, tienen comportamientos diferentes. En lo mismo, tasa de interés, etcétera, todas estas variables, pero ustedes no van a hacer una inversión en la economía, en la macroeconomía en general. Bueno, solo que sean muy ricos, pero lo que van a hacer es una inversión en un proyecto que enfrenta condiciones microeconómicas de bienes y servicios. Entonces, aquí les presento unas pequeñas diapositivas que ya he presentado antes, pero pues como no ha pasado la crisis todavía, vale. Y yo lo veo como oportunidad para elaborar un proyecto productivo. Ahí tienen ustedes la distribución del gasto del consumidor. La parte de precrisis son datos duros, vienen de la encuesta gasto-ingreso de las familias, el último periodo que se levantó, y así estaba la distribución, ¿verdad? Así se distribuía entre alimentación, vivienda, compras diarios, viajes, salud, comunicación, ahorros. La parte de crisis ahí comienza a ser digamos, una proyección educada basándose en los hechos, como han estado planteándose un poco en proyecciones de qué es lo que está pasando, qué es lo que está disminuyendo, y estimaciones personales en el que estamos viendo, desde luego, disminución y aumentos en muchos rubros. Por ejemplo, comunicación evidentemente ha subido, ¿verdad? La parte de alimentación pues ha subido, porque compárenlo ustedes con el caso de comidas fuera, ¿verdad? Esa estamos planteando ahí que se mantiene viviendas fuera, es 6%. Ahí hablamos de que cayó de 8% a 2%. Y vean ustedes la última parte,
nuevamente es una propuesta, una proyección, un pronóstico, como que le quieran llamar, de hacia dónde probablemente se dirijan las tendencias. Pero nuevamente es parte para llegar a segunda base, ¿verdad? Es conocer el mercado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde se va a mover el mercado? ¿Qué es lo que va a estar requiriendo? Y nosotros estamos planteando que, bueno, comidas fuera se van a recuperar un poco, comunicación definitivamente se va a mantener, los ahorros pues van a decrecer por la razón que habíamos dicho. Crecen en un primer momento, ¿de acuerdo? Crecen en un primer momento porque pues no tengo que gastar, pero lo poquito que estoy gastando pues se va disminuyendo mi ahorro porque no tengo ingresos, entonces el ahorro cada vez es menor, ¿verdad? El término de pues, salud, comidas fuera, planteamos que se va a recuperar, pero no se va a recuperar en la medida que estaba, porque pues, para entrar de entrada, pues acuérdense que va a tener que ser 30%, las mesas van a estar separadas, etcétera, todo eso está entrando en esta, entre comillas, permiten adivinanza que hacemos, ¿no? Adivinanza educada que estamos haciendo hacia dónde se mueven. Y el otro tema que nos interesa mucho es la alimentación. Y luego, después de esto, ya me fui más al detalle de la alimentación para ver cuáles son aquellas partes de la alimentación. Acuérdense que estamos hablando ahorita del tema sectorial. El tema sectorial es la producción de alimentos. O sea, hablamos del tema macro, hablamos del tema internacional, el tema macro, pasamos al tema micro, pero el tema micro necesariamente lo tenemos que sectorizar para poder hablar más en detalle. Entonces, ahí tienen ustedes la oportunidad, estoy hablando de crecimiento en verduras y legumbres, eso absolutamente tiene mucho sentido, de acuerdo a las macrotendencias que ya hemos encontrado. Pensamos que habrá una disminución del consumo de carne por muchas razones. Pan y cereales, pues se van a mantener, van a crecer un poco, porque también acuérdense que aquella tendencia que tenemos de que la gente ahora ya produce en casa, hasta ya puede producir su propio pan, ¿verdad? Entonces ya no necesita tanto salir. Muy bien. Entonces aquí hablamos de algunas oportunidades. Y las macrotendencias, pues ahí están. Lo dulce de lo verde. Y una que me llamó la atención y que la cito frecuentemente porque viene de quizá la empresa más grande del mundo de alimentos, que es Unilever. Y en Unilever dice, pensamos que, bueno, lo estoy traduciendo ahí, en Unilever pensamos que digitalizar todo y alimentarnos con alimentos basados en las plantas son dos de ellos. O sea, estamos hablando, y esto es un comentario de Henneke Faber, que es la presidenta de la división de Food and Refreshments. Y si la empresa de alimentos más grande del mundo nos está diciendo que estas son las tendencias, bueno, pues ellos seguramente tienen la información para poder determinar esto, porque también va a determinar sus propias decisiones. Y entonces aparecen, y aquí es una idea también, en algún momento lo platicamos cuando estábamos en FIRA, desarrolló el doctor Bandila, que era las características funcionales. Repito, en aquel tiempo eran novedades, en este tiempo ya no es novedad. Esto es, ¿se acuerdan que hablábamos de la macrotendencia de salud? Bueno, y de acercarse dos características funcionales que no son otra cosa que productos que no solamente nos nutren, sino que además previenen enfermedades. Nutracéuticos, cosmecéuticos, farmacéuticos, alimentos que ayudan al mejor funcionamiento de algunos órganos y como medida preventiva contra cáncer, presión alta, colesterol, diabetes, O sea, enfermedades que sabemos que ahora son las que están generando mayor vulnerabilidad pues, de nosotros, sobre todo las personas mayores, ¿verdad? Entonces, otra vez, oportunidades. Oye, pues mira, vamos a poner un invernadero de hierbas para crema, o sea, muchas opciones que hay, aprovechando todo el desarrollo tecnológico, para aprovechar estas características funcionales. Y también la idea de que, otra vez, lo orgánico, lo inocuo, la higiene, lo natural, comienza a tomar una gran importancia, ya no solamente, repito, a nivel internacional,
ya en México se comienza a sentir, y hay muchas notas del periódico, de cómo las empresas están ya comenzando a preocuparse por este tipo de aspectos. Del inocuo, pues no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Queremos frescura, queremos ternura, queremos consistencia. Pero vean ustedes para este sector en particular las oportunidades que se dan. Desde luego ustedes en su sector que trabajan, pues pueden hacer un ejercicio parecido. Es decir, bueno, estas tendencias que se mencionaron en la plática, estas macrotendencias que, bueno, ustedes tienen la presentación, cómo se expresan en el sector y no esperar que las cosas van a seguir igual, sino adelantarse, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Ser proactivo. Más que activo, ser proactivo. Y esto nos da las condiciones microeconómicas de la producción de alimentos, nos habla de oferta, demanda, balanza comercial. Y entonces lo que tenemos aquí, tienen ustedes un ejemplo, ¿verdad? Esto es, bueno, lo que hemos mencionado. Y aquí tienen ustedes, esto lo menciono desde el punto de vista de algunos productos que representan oportunidades. En el primer trimestre creció la producción de maíz, la importación de maíz, creció la importación de trigo, creció la importación de frijol. Imagínense, producto central, maíz, trigo, frijol. Creció la importación de arroz y creció la importación de leche. Bueno, no espera uno que, digamos, se dediquen ustedes a producir maíz estrictamente hablando, pero sí quiere decir que hay que apoyar a los que lo están haciendo, porque ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que no hay suficiente, que el consumo aparente está mostrando que es necesario producir más maíz, y si no lo tenemos, lo importamos. Y si no hay trigo, si no lo tenemos, lo importamos. Ven ustedes lo importante, porque además, si piensan ustedes en el eslabonamiento, acuérdense, todas estas son lo que le llaman cadenas de valor, yo prefiero llamarles redes de valor, pero tiene impactos hacia arriba, porque el trigo, pues ¿para qué lo utilizan? Lo utilizan para el tema de cereales, productos diversos relacionados. El maíz, pues no solamente, pues ahí está para las tortillas, la harina de maíz, el frijol, bueno, ya sabemos, el arroz no se diga. En fin, toda la cadena está afectada. Ahora vamos a las exportaciones. Bueno, lo que ya sabíamos, ¿verdad? El aguacate. Hombre, pongan su huerta de aguacate, no hay pierde, no hay pierde. Vean ustedes las exportaciones, el jitomate, el sector de invernaderos ha crecido. Miren, si ustedes producen en lo que le llaman a campo abierto, producen 60 toneladas por hectárea. Si ustedes producen en invernadero, producen 600 toneladas por hectárea de jitomate. Entonces, ahí está la tecnología, ahí está el valor, ahí está el mercado, ahí está carrera. Pues si los que no les gusta el béisbol, ahí está gol. Entonces, el pepino, perdón, eso de las grandes exportaciones, frutas. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos una gran oportunidad de hacer negocio, hacer proyectos. Ahora, también véanlo en términos de precios. Esta es la agroindustria de bebidas y tabaco. Precios pagados por el consumidor, 8.92 ha crecido. Hombre, pues no hay vuelta de hoja. Quieren producir tequila, adelante. Quieren producir cerveza, adelante. Ahí está, los precios están creciendo. Y los precios pagados por el productor han crecido también en forma muy interesante. Vean el caso de la agroindustria alimentaria. Ahí está, ha crecido en forma interesante. Ha crecido la agroindustria alimentaria también. Y en el caso de la agricultura, ahí yo lo que quisiera enfatizar, y regresamos al tema de la evaluación social. Ven ustedes la diferencia de precios, le llaman los márgenes de comercialización, y los márgenes de comercialización representan en teoría económica la adición de valor de espacio, tiempo y forma de un producto, porque el producto no se produce ni donde ustedes lo requieren, ni cómo ustedes lo requieren, ni en el lugar donde ustedes, ni en el tiempo que ustedes lo requieren. Hay que añadirle valores. Y los pagos son los márgenes de comercialización, pero vean ustedes la caída tan brutal que hay entre los precios pagados por productos agropecuarios, agrícolas, y los precios recibidos por el productor, ¿verdad? Entonces, quizá
cuando uno hace tipo de evaluación, también hay que considerar que, y entra el concepto de justicia y de equidad, hay que considerar cómo se puede disminuir, efectivamente esa caída, ese margen de comercialización corresponde a verdaderamente a emisiones de valor, de tiempo, de forma, a través del almacenamiento, transporte y la comercialización, o surge de condiciones que son captura, lo que le llaman captura de eh, condiciones estructurales que permiten que los agricultores, sobre todo los pequeños agricultores y los compañeros campesinos y secretarios, capturen el valor que se está generando. Es un tema muy interesante y eso nos lleva al mundo de la sociología. Y por cierto, como ustedes verán, aquí hemos hablado de economía, de teoría económica, hemos hablado de estadística, hemos hablado de sociología, hemos hablado de finanzas, y si ustedes piensan todo esto, quiere decir que también un proyecto bien elaborado que nos lleve a home, es un proyecto que va en forma robusta, va integrando estos conceptos. Bien, aquí está el caso de los precios pagados al productor. Bueno, jitomate, ya dijimos naranja, el huevo se ha caído, chiles frescos, aguacate, carne, etcétera, etcétera. Esta parte es, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta gráfica que me permití ponerles a ustedes? Que decía, bueno, la oportunidad está rodeada por el entorno internacional y las condiciones macroeconómicas. Y el éxito de un proyecto es cerrarlo. ¿Sí? El éxito que esa oportunidad lo que haga es de esto, en el que estamos rodeados de una serie de condiciones, lo cerremos de tal forma que esa oportunidad sea la oportunidad que nos van a fichar o la oportunidad que vamos a batear para poder llegar a la carrera que estamos buscando, o al gol, o al touchdown, a lo que ustedes quieran, que le quieran poner en la parte deportiva. Para terminar, déjenme ir rápido, platicarles esto, no voy a irme en detalle, esto ya lo vimos en otro curso, pero pues todo lo que dije son aspectos generales, pero como ustedes saben, pues hay rutas, hay etapas específicas a cubrir en este caso, entonces la voy a, pues ya les hemos platicado en detalle la idea del mercado, meta, ¿verdad? ¿Cuáles son el mercado? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cómo la organización comunica y llega a un segmento de clientes? ¿Qué tipo de relaciones se establecen con los clientes? Y ahí son pequeñas notas de cómo ha ido cambiando esto. Luego, la visión de largo plazo por todo lo que yo les decía, es los flujos de ingresos. Bueno, sí, pero yo veo que este año, pero ¿qué pasa dentro de 2, 3, 4, 5 años? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué tan realistas son en el pronóstico? Los recursos claves, que son desde luego recursos humanos y recursos materiales, y las actividades claves, que es fundamentalmente la tecnología. Es decir, los recursos claves es esos recursos, el capital humano, el capital, digamos, material, los equipos, las inversiones, pero lo más importante es cómo lo mezclan, que es precisamente la tecnología. La red de socios, que describen las alianzas que ustedes van a desarrollar, ¿por qué? Pues no van solos, ¿verdad? Cualquier proyecto bien elaborado deberá tener por lo menos explícita los proveedores, los clientes, los intermedios que haya, entonces es la red de socios que hay que considerar. Ahí tiene un ejemplo de relaciones clave, ¿verdad? Certificación, administración de riesgos, una presentación simplemente de una visualización de esta red que constituye una red muy importante. La estructura de costos, tanto la inversión como el capital de trabajo. Yo comento que en una comité de inversión en el que participé por muchos años, en el último periodo, al presidente del comité le preguntaba por qué se quedaban los recursos, qué es lo que había fallado, y me dijo que fundamentalmente aquellas empresas o proyectos que no caminaron, que tuvieron la mortandad, es porque uno, no calcularon bien su mercado, y dos, es muy interesante, porque no calcularon bien su capital de trabajo, lo subestimaron, se les acabó la gasolina, pues en pocas palabras. Consideraron que iban a sobrevivir y resulta que ya no les alcanzó. Y luego el tema de rentabilidad fluja,
utilidad bruta, EBITDA, BAN, etcétera, y sobre todo esta nueva idea del impacto que habíamos de medio ambiente, grupos, empleo, etcétera. El tema de riesgo. Desgraciadamente no, pues ya no hay tiempo para entrar al tema de riesgo, pero bueno, ustedes los conocen, el riesgo de mercado, el riesgo tecnológico, el riesgo financiero, el riesgo de gestión, el riesgo de impacto ambiental, ese es otra vez hay formas y metodologías para evaluarlo, y este que estamos viviendo, el riesgo sistémico, que es muy complicado. Bien, pues antes que todo quiero darles las gracias, ¿verdad? Porque tuvieron la atención de escucharme. Agradezco precisamente a pues, la organización que esta red de asociaciones y fundaciones que pues, nos ha permitido llegar a ustedes y sobre todo, pues pedirles que visualmente guarden ustedes esta idea del diamante, el diamante de Porter, que bueno, es copiado de Porter, porque nos da una idea de que para seguir adelante y cubrir todas las bases hay que pues llegar a eso, para hacer el gol, para meter el touchdown, para hacer la canasta o para meter la carrera, hay un camino. Y ya lo último que yo quisiera comentar, que yo creo que no se valen atajos. O sea, cuando ustedes toman atajos en elaborar un proyecto y evaluarlo, lo que pasa es que ustedes están dando un balazo en el pie. Ustedes mismos están quitando la posibilidad de que su proyecto sea exitoso. Ni modo, son las etapas, hay que cubrirlas. Bueno, algunas serán más rápidas, otras más cortas. Si no tienen recursos, pues no pueden hacer un estudio de mercado a mucha profundidad, pero siempre quedan opciones para elaborar proyectos sencillos o muy complejos. Entonces, pues queda de ustedes y pues hay la posibilidad, después con mucho gusto, y a través del correo, responder a las preguntas que tan amablemente nos hagan. Pues muchas gracias y que pasen ustedes una bonita tarde. Muchas gracias, papá, muchas gracias a todos. Ha sido siempre un gusto escucharte. Y a todas las personas que tengan preguntas más concretas, con mucho gusto nos pueden escribir al correo contacto@terraetica.com. También les comento que dimos aproximadamente hace mes y medio 4 sesiones de proyectos productivos, donde se trabajó precisamente paso por paso el Canvas de preparación de proyectos productivos y de evaluación. Entonces pueden descargar tanto las presentaciones en terraetica.com, tanto también en red de asociaciones y sobre todo pueden ver los videos. Los videos de los webinars están completos en la red de asociaciones, en terraetica.com, en el Facebook Live, los pueden descargar también. Así que, bueno, los invitamos a visitar tanto la página, a inscribirse a aquellas organizaciones que todavía no sean parte de la red, totalmente los invitamos para que lo sean. Y recuerden que tenemos herramientas gratuitas en terraetica.com, una de ellas para todos ustedes que estén emprendiendo o tengan un proyecto productivo, pueden evaluarse de forma, repito, gratuita y en menos de 3 minutos tienen la evaluación. Se llama Prometeo Sustentable, tienen la herramienta, se llama herramienta de evaluación de proyectos. Muchas gracias por todo, toda la información, todos los videos, todas las presentaciones es totalmente disponible en la página. Y muchas gracias, Monse, muchas gracias, Rocío, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a la red por esta oportunidad de hablar con todos ustedes. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Félix. Feliz cumpleaños. Que te la pases muy bien. Muchas gracias a todos. Hay 9 años. Se va la vida. Ya sé, y más encerrados, ¿no? Y más encerrados. Bueno, ya hay semáforo amarillo. Ya luego ya vas a poder festejar. Eso, unos buenos mezcalitos. Pongo en el chat la herramienta de Prometeo, precisamente quien quiera hacer una evaluación de su proyecto, con mucho gusto. Bueno, a tus órdenes, Jessica. Perfecto. Sí, ya pasamos nosotros la página para que también puedan ver después los videos en tu página o en la nuestra. Y cualquier duda, pues aquí estamos en el correo de la red, que es red@mm.gmexico.com.
Y muchas gracias, Félix y Roberto. Buen fin de semana para todos. Igualmente, saludos. Saludos, buen fin. Muchas gracias. Gracias. Adicionalmente, en el chat les compartimos también el correo a donde van a poder solicitar su reconocimiento por participación. Y también para las personas que preguntan cómo formar parte de la red, les anexamos también la página de la red. Solamente tienen que registrarse con un correo, crear una contraseña, llenar un pequeño formulario sobre los datos de su organización y con eso quedan oficialmente registrados en la página de la red de asociaciones. El registro es completamente gratuito y se los acabamos de compartir. También les comento que la grabación de este taller les va a llegar a sus correos electrónicos a más tardar mañana por la mañana. Y también, bueno, si quieren sobre la presentación, ya lo comentó Roberto y Jessy, la pueden descargar en la página de Terraética y también la van a poder consultar en la página de la red de asociaciones en nuestra sección de capacitaciones. Muchísimas gracias y excelente fin de semana a todos.